¿Y si te dijera que la peor caída no empieza con pecado, sino con gloria? ¿Y si el principio del desastre no es la oscuridad, sino la luz que enceguece? Porque nadie espera que el hombre más sabio del mundo termine siendo esclavo de sus deseos. Esta es la historia de alguien que lo tuvo todo. Todo. Poder, paz, fama, riquezas, honra. Y aún así, se perdió. Y lo peor, ni siquiera se dio cuenta cuándo. Salomón no fue un hombre cualquiera. Fue el hijo del rey más amado de Israel. Desde joven, fue separado, ungido, aclamado. Y no solo eso, recibió algo que ningún otro hombre tuvo en esa medida: sabiduría divina. No la que se aprende con libros, ni la que se imita con discursos religiosos. No, sabiduría que venía do seu, un don directamente de Dios. Y al principio, todo parecía perfecto. El pueblo lo adoraba. Los reyes de otras naciones lo envidiaban. Las riquezas inundaban Jerusalén como si fuera oro lo que llovía del cielo. Salomón construyó el templo de Dios, el lugar más sagrado jamás levantado. Era como si la historia hubiera alcanzado su cumbre, pero detrás de esa perfección había algo que nadie quería ver, porque el orgullo no grita, se esconde, se disfraza de gratitud, se camufla de éxito. Y Salomón, sin saberlo, empezó a escuchar más su fama que la voz de Dios. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? Muchos creen que el pecado empieza con una caída, pero no. A veces empieza con una bendición que no sabemos manejar, con una gloria que se nos sube al alma, con un corazón que se convence de que jamás se desviará, porque se siente ungido. Salomón hablaba con sabiduría, sí, pero ya no oraba como antes. Era admirado, sí, pero ya no se quebrantaba, y cuando eso pasa, el enemigo no necesita atacarte, solo espera que te derrumbes solo, porque cuando alguien se cree intocable, ya está caminando hacia el borde. ¿Y tú? ¿Ya viste este padrón en ti? Éxito, reconocimiento, aplausos, pero un silencio extraño en tu interior, una distancia que no sabes explicar. Comenta aquí si alguna vez sentiste que estabas bien, pero por dentro algo se estaba apagando. Si esto hizo sentido para ti, escribe "Yo estoy aquí" en los comentarios. Tal vez, como Salomón, estás justo no comezo de algo que puede cambiar tu historia para siempre. Ningún imperio cae de un día para otro. Las grandes ruinas de la historia comenzaron con una grieta minúscula, casi invisible. Así fue también con Salomón. El rey no se levantó un día y decidió rebelarse contra Dios. No, el principio de su caída no tuvo forma de pecado, sino de estrategia. Un acto que parecía sabio, justificado, incluso necesario. Se trataba de política, de diplomacia. El joven rey entendió que para mantener la paz con los reinos vecinos debía sellar alianzas matrimoniales. Una esposa de Egipto aquí, una princesa de Moab allá, otro pacto con los sidonios. Uno a uno, los acuerdos se fueron cerrando, y con ellos entraron mujeres, reinas extranjeras, hermosas, influyentes, cultas, y también profundamente ajenas al Dios de Israel. Pero nadie lo cuestionó. ¿Cómo hacerlo? Él era el rey más sabio del mundo, el constructor del templo, el hijo del ungido. Si Salomón lo hacía, debía estar bien. Y así, poco a poco, su cama se llenó de cuerpos, y su alma se vació de discernimiento. Lo que parecía diplomacia era deseo. Lo que se vendía como estrategia era carencia. Una necesidad interna disfrazada de poder. Salomón no buscaba mujeres. Buscaba llenar un vacío que ya comenzaba a formarse en su espíritu. Una soledad silenciosa. Una distancia sutil entre él y el Dios que una vez llenó sus noches de sueños sagrados. Pero ¿quién notaría eso? Los altares seguían encendidos.
Las palabras sabias seguían saliendo de su boca, y sin embargo, dentro de sí, algo había cambiado, una grieta, pequeña, invisible, letal. Así comienza la mayoría de las tragedias espirituales, con decisiones que parecen correctas, pero están motivadas por heridas que nunca se sanaron. Salomón no necesitaba más alianzas, necesitaba regresar al altar, pero cuando se siente que todo está bajo control, uno deja de buscar al que realmente gobierna. La grieta ya estaba ahí, y el enemigo solo estaba esperando el momento justo para abrirla por completo. A veces Dios habla en voz alta, otras veces en susurros, pero cuando habla, siempre espera una respuesta. Salomón no podía decir que no fue advertido. Él no era ignorante, había leído la ley, sabía lo que Dios había ordenado siglos antes. No tomarás mujeres extranjeras, porque ellas desviarán tu corazón tras otros dioses, estaba escrito, grabado en las Escrituras, y más que eso, lo escuchó con claridad, porque Dios mismo se le apareció 2 veces, no a través de profetas, no en parábolas, 2 veces cara a cara. En una de esas ocasiones el Señor le dijo claramente, si tú y tus hijos se apartan de mí, si adoran a otros dioses, entonces cortaré a Israel de la tierra que les he dado. Era una advertencia severa, directa, personal, y sin embargo, fue ignorada. ¿Por qué alguien tan sabio haría algo tan necio? La respuesta está en el corazón, no en la mente. La sabiduría no protege contra la desobediencia. Si el corazón ya eligió su propio camino, y el corazón de Salomón ya había sido tocado por el orgullo, por el deseo, por la comodidad, había empezado a vivir como si las reglas fueran para los otros, no para él. Como si su cercanía con Dios en el pasado le garantizara inmunidad en el presente. El problema no fue que Dios guardara silencio, el problema fue que Salomón ya no quería escuchar. Y cuando uno deja de escuchar a Dios, empieza a justificarse con la lógica. Lo hago por la paz del reino. Yo tengo control sobre esto. Sé hasta dónde puedo llegar. Pero nadie juega con fuego sin quemarse, y menos cuando el fuego viene del cielo. Lo más trágico es que no fue una caída repentina, fue una desobediencia consciente, una decisión fría, calculada. Dios habló, y él eligió callar. No hubo lágrimas, no hubo clamor, solo un silencio espeso, como el de alguien que ya se acostumbró a ignorar lo que un día consideró sagrado. Fue ahí donde comenzó el verdadero exilio. No del trono, no del pueblo, sino de la presencia. No fue una caída, fue un desliz lento, una rendición silenciosa. El tipo de proceso que no deja huellas inmediatas, pero va carcomiendo todo desde dentro. Así empezó a apagarse el alma del hombre más sabio del mundo. Las mujeres no llegaron de golpe, fueron entrando una a una, con promesas, perfumes, risas suaves y palabras dulces. No traían espadas, traían abrazos, y sin darse cuenta, Salomón fue cediendo. Una concesión aquí, una excepción allá, un favor hoy, un templo mañana. El corazón del rey se convirtió en un terreno compartido. Ya no era un altar exclusivo para el Dios de Israel, era un campo de batalla disfrazado de placer. Lo que al principio parecía controlado, se volvió incontrolable, y cuanto más se rodeaba de mujeres, más vacío se sentía. Era como beber agua salada. Cuanto más bebía, más sed tenía, porque no era amor lo que buscaba, era afirmación, era consuelo, era distracción, pero ninguna lo llenaba. El poder se volvió su escudo, el placer, su anestesia, y la rutina de la religión, su disfraz. Por fuera todo seguía funcionando. El trono estaba firme, las riquezas crecían, la admiración del pueblo se mantenía. Pero por dentro, algo en Salomón había comenzado a morir. La voz de Dios, que antes lo despertaba en sueños, ahora era un eco lejano. Las lágrimas que alguna vez derramó como joven rey temeroso, ahora estaban secas.
y su alma, antes sensible a la voluntad del Eterno, ahora dormía bajo el peso de 1000 caricias que lo alejaban cada día un poco más del cielo. El rey ya no discernía, ya no sentía, y lo más peligroso, ya no extrañaba sentir. Eso es lo que hacen los ídolos. No te arrebatan todo de una vez. Te conquistan lentamente, mientras piensas que sigues en control. Salomón tenía todo lo que cualquier hombre podría desear. Y sin embargo, estaba perdiendo lo único que importaba, su conexión con Dios. Nadie lo notaba, pero él lo sabía. El 100% amor puede ser hermoso, pero también puede volverse una prisión. Depende de a quién entregas tu alma. Y Salomón, el rey sabio, empezó a amar lo que lo destruía, sin siquiera notarlo. Al principio era deseo, después necesidad, y finalmente, dependencia. Lo que comenzó como una búsqueda de afecto, quizá de compañía, quizá de placer, se convirtió en un vacío que se multiplicaba con cada nueva mujer. Una tras otra, 1000 rostros, 1000 nombres, 1000 cuerpos, pero un solo corazón, más solo que nunca, porque cuando el amor no está anclado en Dios se convierte en adicción, y las adicciones te prometen plenitud mientras te vacían, te hacen sentir poderoso mientras te debilitan, te rodean de personas, pero te dejan solo. Salomón ya no elegía, era arrastrado, ya no disfrutaba, obedecía, ya no lideraba, complacía. Las mujeres que un día fueron parte de sus decisiones ahora eran sus dueñas emocionales, y cada una exigía un altar, una costumbre, un Dios diferente. Y él, por amor, por paz, por no perderlas, decía que sí, hasta que un día ya no dijo más nada, solo se rindió. ¿Sabes lo que es amar tanto algo que dejas de ser tú mismo? ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que te estás perdiendo por alguien, pero no sabes cómo salir? Eso es adicción disfrazada de amor. Eso fue lo que vivió Salomón. Y lo más fuerte es que aún siendo rey, aún teniendo todo, aún sabiendo la verdad, no pudo parar, porque el pecado no te encadena de un solo golpe, te seduce, te convence y te vuelve ciego. Y cuando abres los ojos, ya no te reconoces. Comenta aquí si esto te despertó. Si alguna vez sentiste que algo o alguien te alejaba de quien realmente eras, escribe "Yo estoy aquí" en los comentarios. Tal vez esta historia no está tan lejos de ti como pensabas. El palacio más sagrado de Israel tenía rincones que nadie imaginaba, altares escondidos, perfumes ajenos, susurros en lenguas extranjeras, y no eran rezos al Dios de Abraham. Todo comenzó con una petición suave. Una esposa extranjera, quizás la más influyente, le pidió a Salomón un espacio para adorar a su Dios. Era solo un rincón, un altar pequeño, algo simbólico, una concesión por amor. Y el rey, para no incomodar, accedió. ¿Qué daño podía causar? Pero lo que empieza como símbolo, termina como sistema. Pronto no fue una mujer, fueron 10, luego 50, luego cientos, cada una con su fe, con su ídolo, con su historia. Y Salomón, para mantener la paz dentro de sus paredes, transformó Jerusalén en una ciudad dividida. Un templo para Jehová y decenas de altares para Moloc, Quemos, Astarte, Milcom, altares con ritos que jamás habrían sido permitidos en tiempos de David. Rituales oscuros, sangrientos, algunos inconfesables. Pero el rey ya no era el mismo. El fuego de la sabiduría se había apagado, y donde antes ardía la presencia de Dios, ahora ardían inciensos paganos. El pueblo veía, los sacerdotes murmuraban, pero nadie confrontaba. ¿Cómo enfrentar al rey más glorioso de la historia? ¿Cómo acusar al ungido? ¿Quién se atrevería? Mientras tanto, en las habitaciones privadas del palacio los cultos se multiplicaban, y con cada uno, el corazón de Salomón se partía en más pedazos. Lo más aterrador no era que hubiera ídolos,
era que Salomón ya no los consideraba extraños. Había normalizado lo impensable. Había dado espacio a lo que Dios había ordenado: destruir. Ese fue el verdadero quiebre, cuando lo sagrado se mezcla con lo profano, cuando ya no distingues lo santo de lo habitual, y el rey, que una vez pidió sabiduría para gobernar, ahora usaba su poder para levantar altares a lo que Dios aborrecía. No fue una caída visible, fue una corrupción progresiva, y lo peor es que todo ocurrió dentro del palacio. ¿Qué pasa cuando el hombre más sabio del mundo comienza a vivir dos vidas? Una que todos admiran y otra que nadie ve. Una frente al altar de Jehová y otra frente a los ídolos de sus mujeres. Esa fue la vida de Salomón, un rey que seguía pronunciando el nombre de Dios en público, pero que, en privado, se inclinaba ante dioses ajenos. Un líder que escribía proverbios, mientras su corazón se quebraba en secreto. La doble vida no comienza con mentiras grandes, comienza con silencios, con tolerancias, con excusas suaves. Lo hago por amor. Es solo una concesión. Dios conoce mi corazón. Y sí, Dios lo conoce, pero también conoce cuando ese corazón ya no le pertenece. Salomón aún presidía las fiestas religiosas, aún hablaba del pacto con Dios, pero ya no lloraba, ya no se postraba con temor. Su alma había sido dividida, y la división, tarde o temprano, mata. Por fuera todo seguía igual. La corte lo respetaba, los pueblos le rendían tributo, los sabios del mundo venían a escuchar su voz. Pero cuando caía la noche y las puertas del templo se cerraban, el rey caminaba hacia altares ocultos, donde sus mujeres ofrecían incienso a nombres que Dios había prohibido. ¿Te imaginas a Salomón levantándose del lugar santísimo y horas después arrodillado ante Astarte? Eso es vivir una doble vida. No necesitas abandonar la fe por completo. Solo necesitas corromperla lentamente, hasta que ya no sepas cuál parte de ti es la real. Y lo más peligroso es que nadie lo cuestionaba. La sabiduría de Salomón se había vuelto su escudo, su fama, su defensa. ¿Quién se atrevería a señalar al ungido? Pero por dentro, el alma del rey se ahogaba en contradicciones. En su boca, palabras sagradas. En su corazón, confusión. La doble vida no solo destruye la comunión con Dios, destruye la identidad. Y Salomón, el amado, el sabio, el escogido, ya no sabía quién era cuando estaba a solas. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, el lugar donde Dios había prometido habitar para siempre. Ahora, esa misma ciudad comenzaba a cubrirse con una sombra que no venía de nubes, sino de ídolos. Los altares ocultos en el palacio ya no eran suficientes. Lo que empezó como un favor privado, terminó por convertirse en parte del paisaje público. Colinas enteras fueron dedicadas a dioses extranjeros. Moloch, el dios de los sacrificios humanos. Quemos, el ídolo de los moabitas. Astarte, la deidad sensual de los sidonios. Y todos ellos tenían su lugar en Jerusalén. El pueblo miraba, y lo que un día habría escandalizado, ahora solo causaba indiferencia. ¿No es así como funciona la oscuridad? Primero se esconde, luego se insinúa, después se normaliza y cuando menos lo esperas, gobierna. Las calles seguían llenas de comercio. Los sacerdotes aún ofrecían sacrificios en el templo de Jehová. Pero algo había cambiado. La atmósfera espiritual de Jerusalén ya no era la misma. La gloria que una vez llenó el templo se había vuelto silencio. Y ese silencio pesaba como plomo sobre la ciudad. Los niños crecían viendo a su rey rendir culto a dioses contrarios. Las familias ofrecían ofrendas en el templo, y luego visitaban los santuarios de sus esposas, extranjeras. El sincretismo lo había contaminado todo, y en el cielo, Dios observaba, en silencio, esperando, sabiendo que el juicio, si no había arrepentimiento, sería inevitable. La oscuridad espiritual no necesita gritos ni violencia, solo necesita espacio.
Y Salomón le dio Jerusalén, la ciudad que había sido conquistada con sangre santa. Ahora era entregada voluntariamente a dioses mudos, y mientras los corderos eran ofrecidos en el altar, la idolatría bailaba en los montes. No fue una invasión, fue una rendición interna, un acuerdo con la sombra. Y Jerusalén, la joya de Dios, se convirtió en un lugar donde la luz apenas resistía. El orgullo no siempre grita, a veces susurra, se disfraza de confianza, de control, de autosuficiencia, y es precisamente ese el que Dios más detesta. Salomón no se volvió un hombre rebelde de la noche a la mañana. Él no blasfemaba, no negaba a Dios, no se burlaba de la ley, pero comenzó a pensar que podía manejar todo por sí mismo. Yo sé lo que hago. Dios me dio sabiduría, Él entenderá. No estoy tan lejos como parece. El orgullo silencioso nace cuando crees que tu historia con Dios te da derecho a ignorarlo hoy, cuando tu pasado sagrado se convierte en escudo para justificar tus decisiones presentes. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el corazón del rey. Salomón había sido elegido, amado, ungido. Dios le había hablado directamente, le había entregado sabiduría como a ningún otro hombre. Y todo eso se convirtió en su argumento para no escuchar más. Dios está conmigo, decía, pero ya no lo buscaba. Dios conoce mi corazón, decía, pero su corazón estaba dividido, mientras los ídolos se multiplicaban, mientras la corrupción espiritual se extendía por Jerusalén. Salomón seguía creyendo que aún estaba bien, que aún podía controlar todo, que Dios de alguna forma seguiría a su lado, como siempre lo hizo. Pero hay algo que Dios no tolera, y no son las debilidades, no son los errores. Es el orgullo que endurece el corazón y cierra los oídos a su voz. Dios puede levantar al que cae, pero no puede transformar al que ya no se deja tocar. Ese fue el verdadero quiebre, no los altares, no las mujeres, no los dioses extranjeros. Fue el orgullo, silencioso, encubierto, peligroso, porque cuando ya no reconoces que estás mal, cuando ya no sientes necesidad de cambiar, es entonces cuando estás más lejos de Dios, aunque aún lleves su nombre en los labios. Y Salomón, el rey de la sabiduría, se convirtió en un sabio que dejó de aprender, y eso para Dios fue intolerable. El silencio de Dios no siempre es castigo. A veces, es respuesta. Una respuesta al orgullo. Una respuesta a la indiferencia. Una respuesta al corazón que ya no escucha. Dios le habló a Salomón. Le advirtió con claridad. Le dio sabiduría, visión, poder. Pero llegó un momento en que Dios se calló. No fue inmediato. No fue con furia. Fue un silencio que cayó como un manto espeso sobre su alma. Y nadie más lo notó, solo él, porque hay algo que ocurre cuando estás acostumbrado a oír la voz del cielo. Cuando ya no la escuchas, el vacío es brutal, insostenible, cortante. Salomón, que antes soñaba con revelaciones, que era visitado por la gloria divina, ahora solo tenía rituales, actos vacíos, ceremonias sin fuego, palabras sin peso. Y en ese vacío comenzó a llenarse de ruido, rituales de otras culturas, consejos de sus mujeres extranjeras, política, estrategia, superstición. Todo lo que antes habría desechado, ahora era su consuelo. Pero no hay sonido que reemplace la voz de Dios, ningún incienso que sustituya su presencia, ninguna sabiduría humana que calme la ausencia del Espíritu. Lo más terrible no fue la idolatría pública. Lo más terrible fue la soledad interna. Salomón ya no era guiado, solo gobernaba, solo decidía, solo justificaba, y mientras tanto Dios observaba, no desde la ira, sino desde el lamento, porque no hay mayor juicio que permitirle al hombre seguir su propio camino, sin freno, sin advertencia, sin intervención. El cielo cerrado no siempre se nota desde fuera.
La unción puede continuar pareciendo activa. El pueblo aún puede aplaudir, pero el alma lo sabe, lo siente, y Salomón lo sabía. Algo se había roto, y esa herida no se curaba con oro, ni con canciones, ni con sabiduría. Solo podía sanarse con arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento nunca llegó, porque el silencio de Dios no fue castigo. Fue el reflejo exacto del corazón de Salomón, callado, endurecido, vacío. Hay herencias que no se ven, pero se sienten durante generaciones. No son tierras, ni coronas, ni fortunas. Son decisiones. Caminos abiertos o cerrados. Puertas que un padre dejó entreabiertas, y sus hijos cruzaron sin saber lo que encontrarían al otro lado. Cuando Salomón murió, dejó atrás uno de los reinos más prósperos que Israel había conocido, un palacio imponente, un templo magnífico, cofres llenos de oro, y un pueblo dividido en silencio. Roboam, su hijo, subió al trono con todo el peso del legado paterno, pero no heredó la sabiduría, no heredó la comunión con Dios. Solo recibió los escombros espirituales que Salomón dejó cuando se alejó del Señor. El pueblo ya no temía a Jehová como antes. Había aprendido que se podía vivir con altares dobles, que se podía honrar a Dios, mientras se ofrecían sacrificios a dioses ajenos. Y Roboam lo absorbió, lo normalizó, lo replicó. La decadencia de Israel no comenzó con una guerra externa, comenzó con la desconexión interna de su rey, con la falta de un modelo íntegro, con un legado roto, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice, y lo que Roboam vio fue a un padre que decía conocer a Dios, pero que vivía dividido, que escribía proverbios sobre obediencia, pero construía templos para ídolos. El resultado fue inmediato. El reino se fragmentó, las tribus se dividieron, Israel cayó en una espiral de rebelión, corrupción y idolatría que marcaría su historia durante siglos. Y todo comenzó con una herencia invisible, con un ejemplo deformado, con una autoridad que se volvió costumbre en lugar de convicción. Salomón dejó riquezas, sí, pero también dejó un corazón confundido, un trono inestable, un pueblo contaminado, porque lo que no sanas en tu generación se multiplica en la siguiente, y el eco de tus decisiones puede retumbar en la vida de los que vienen detrás de ti. Eso fue lo que dejó el rey más sabio, no solo proverbios, sino también heridas que sus hijos no supieron cómo cerrar. Salomón fue el hombre que lo tuvo todo: sabiduría sin igual, poder sin oposición, riquezas que hacían temblar a los reyes vecinos, un trono firme, una ciudad gloriosa, un templo que fue la envidia de las naciones. Y sin embargo, murió solo, no solo en cuerpo, solo en espíritu, porque hay una soledad que no depende de la compañía. Es la soledad de un alma que un día fue llena de la presencia de Dios y que terminó vacía por sus propias elecciones. El hombre que escribió Cantar de los Cantares cuando el amor ardía en su juventud, terminó escribiendo Eclesiastés con una frase amarga: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él mismo, que un día clamó por sabiduría con lágrimas, en sus últimos días ya no lloraba, solo escribía, y escribía desde el hastío, desde la frustración, desde el eco de una vida que no terminó como empezó. ¿De qué sirve tener 1000 mujeres si ninguna llena el silencio de un corazón seco? ¿De qué sirve gobernar un imperio si perdiste tu comunión con el cielo? Salomón lo había probado todo: el placer, el arte, la ciencia, el conocimiento, el oro, la política, y todo le sabía igual, vacío. Su alma, que un día fue morada de Dios, ahora era un museo de ídolos rotos. Y aunque dejó escritos de profunda verdad, su final no fue un canto de victoria, sino una confesión amarga de quien se dio cuenta, demasiado tarde, de que había perdido lo más importante. Nadie puede sustituir a Dios, ni el poder, ni el amor humano, ni la sabiduría. El hombre más sabio de la historia murió como un testimonio,
Vivo de que el conocimiento sin obediencia es una tragedia. No hubo profeta que lo consolara. No hubo hijo que restaurara su camino. No hubo cielo abierto como en su juventud. Solo quedó el silencio y un eco escrito en las escrituras para generaciones futuras. Cuidado con confiar más en los dones que en la presencia, porque puedes tenerlo todo y aún así terminar absolutamente solo. ¿Puede alguien predicar la verdad y aún así vivir una mentira? Salomón fue prueba viva de que sí, porque lo más irónico de su historia no es su caída, es que mientras se hundía lentamente, escribió palabras que aún hoy guían a millones. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, libros llenos de sabiduría, discernimiento, consejos eternos. Y sin embargo, no los vivió hasta el final. Él mismo escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero no guardó el suyo. Escribió: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero terminó temiendo perder el amor de sus mujeres más que el favor de Dios. Dijo: el hombre prudente ve el mal y se aparta, pero él lo abrazó, lo construyó, le dio casa y nombre dentro del pueblo santo. ¿Te das cuenta? Salomón no fue un ignorante, no pecó por desconocimiento, pecó con pleno entendimiento. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más trágica, porque el peso de la verdad no garantiza obediencia. Puedes saber lo que es correcto y aún así elegir lo opuesto. Salomón fue predicador, maestro, escritor, inspiración para generaciones, y al mismo tiempo, su vida fue el reflejo de un abismo entre lo que enseñaba y lo que practicaba. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de estar guiando a otros mientras por dentro estás roto. Esa contradicción dolorosa entre tus palabras y tus actos. Eso fue Salomón. Un espejo para todos los que creen que tener conocimiento espiritual es suficiente. No, lo es. La ironía más amarga es que escribió las advertencias, que él mismo ignoró, que dejó instrucciones de vida, mientras caminaba hacia la muerte espiritual. Y aunque sus palabras siguen siendo sabias, su historia grita algo aún más fuerte. No basta con escribir la verdad, hay que vivirla, porque al final no seremos medidos por lo que dijimos, sino por lo que hicimos con lo que sabíamos. La sabiduría sin obediencia es como una espada en manos de un niño. Puede parecer poderosa, pero al final siempre termina hiriendo. Y en el caso de Salomón, no fue solo una herida personal, fue una tragedia nacional, una historia que comenzó con luz y terminó en tinieblas. Salomón fue el hombre más sabio de la historia. Ningún rey antes o después recibió tanta comprensión espiritual, tanta inteligencia celestial, tanta claridad sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, y sin embargo, eligió desobedecer, no por falta de conocimiento, sino por exceso de confianza. Él creyó que podía manejar el pecado con equilibrio, que podía vivir en la frontera entre la voluntad de Dios y sus propios deseos. Pero no existe equilibrio entre luz y oscuridad. Tarde o temprano, una de las dos te consume. ¿De qué sirve conocer la verdad si no estás dispuesto a seguirla? ¿De qué sirve enseñar principios si no los aplicas cuando nadie te ve? La sabiduría se vuelve trampa cuando te hace sentir superior, cuando te convence de que eres la excepción, cuando te hace pensar que puedes jugar con el fuego del pecado sin quemarte. Salomón usó su sabiduría para justificar sus alianzas, para racionalizar sus decisiones, para darle forma espiritual a sus deseos carnales. Y eso fue su ruina. Porque el orgullo disfrazado de discernimiento es más peligroso que la ignorancia, y el conocimiento que no se convierte en obediencia solo endurece el corazón. La sabiduría de Salomón, en vez de protegerlo, lo aisló, lo desconectó del clamor genuino, lo alejó del temor reverente que alguna vez tuvo. Dios no busca mentes brillantes, busca corazones obedientes. Y cuando la sabiduría se convierte en argumento para desobedecer,
deja de ser don y se transforma en sentencia. Salomón no fue víctima de sus circunstancias. Fue preso de su propia arrogancia espiritual, y eso lo convirtió en una advertencia viviente. El conocimiento no salva, sino va acompañado de obediencia. El eco de Salomón todavía resuena. No quedó enterrado con sus huesos. No desapareció con la caída de su imperio. Sigue presente en las iglesias, en los púlpitos, en los hogares, en los corazones de muchos que, como él, comenzaron bien, pero se están apagando por dentro, porque hoy no faltan voces sabias, ni predicadores brillantes, ni líderes admirados. Lo que falta son corazones quebrantados. ¿Cuántos Salomones hay ahora mismo viviendo entre nosotros? Hombres y mujeres que conocen la verdad, que la enseñan, que la proclaman, pero que en la intimidad luchan con ídolos ocultos, con decisiones divididas, con amores que los están alejando de Dios sin que nadie lo note. Tal vez tú mismo, mientras escuchabas esta historia, sentiste que no era solo un relato antiguo, sentiste que era un espejo, una advertencia directa, un susurro del cielo que te dice: despierta antes de que sea tarde, porque si hay algo que esta historia nos enseña, es que la unción no inmuniza, que los dones no reemplazan la obediencia, y que la caída no siempre es pública. A veces es silenciosa, interna, gradual. Salomón fue un monumento a la gloria, y terminó siendo un lamento en las Escrituras, no por falta de oportunidad, sino por no volver a escuchar la voz que un día lo llamó. Si esta historia tocó algo en ti, no lo guardes. Este mensaje no es solo para ti. Es para todos los que hoy están jugando con la fe, caminando en equilibrio sobre el abismo del orgullo, del placer, de la doble vida. Comparte este video con alguien que necesita despertar, no por emoción, sino porque sabes que puedes salvar su alma. Dale like si sentiste que esto te habló en algún nivel. Y comenta aquí abajo: Dios, despiértame si me estoy alejando. Tu comentario puede ser la chispa que despierte a otro. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Este canal existe para traer verdades que muchos prefieren callar. Verdades que no entretienen, pero transforman. Porque hay muchos que viven como Salomón, pero aún están a tiempo de no terminar como él.